Muy bien, ¿ya pueden observar la imagen? Ya. Por supuesto. Ok, pues vamos a empezar. Continuando con el tema de pared abdominopélvica, podemos ver ahora el segundo caso clínico. Ya saben, los días de su formación en anatomía humana, podemos observar que la pared abdominal la vamos a dividir imaginariamente o delimitar en 9 regiones a través de un plano medio clavicular, a través de un plano subcostal y a través de un plano transpilórico. Perdón, a través de un plano transtubercular. Este es subcostal o transpilórico. A través de un plano tubercular. Entonces, las 9 regiones, ya ustedes ya se las saben: hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, región inguinal derecha, lógico hipogastrio, región inguinal izquierda. Y hemos visto que estas líneas me señalan cuando un paciente está parado y cuando un paciente se encuentra acostado. Entonces cambia totalmente la posición anatómica donde se encuentran los cuadrantes, de acuerdo a qué posición tiene. En su video les explico algo que se llama dolor visceral referido. Le digo que el dolor de algún órgano en la pared abdominal puede verse referido más allá del abdomen, ¿okay? Ya sea en la región cervical, en la región de la espalda, en la región lumbar o en los miembros inferiores. Y ya les explico en el video hacia dónde se irradia cada uno de los dolores, ¿ok? Entonces vamos a empezar con este caso clínico. Es una paciente femenina de 42 años de edad con obesidad grado 2, antecedente de diabetes tipo 2 desde hace 3 años. Acude a consulta de urgencia por presentar desde hace 3 horas dolor intenso en hipocondrio derecho con irradiación hacia la escápula derecha. Refiere náuseas y vómitos en repetidas ocasiones. Es lo que refiere esta paciente y pues al verla pues se encuentra en malas condiciones debido al dolor que es intenso. Le pregunto del 1 al 10 cuánto le duele y ella me dice 10. A la exploración física se presenta diaforética, agravamiento del dolor y signo de Murphy positivo. Miren, este es el signo que vamos a estudiar más adelante, qué consiste y por qué es positivo en la paciente. Y aquí le muestro la maniobra de Murphy que vamos a platicar con mayor detalle. Cuando yo realizo la maniobra de Murphy, tengo que palpar, como lo vemos en esta imagen, con mi mano, ¿ok? Tengo que palpar el borde inferior del hígado. Acordémonos que el hígado normalmente no se debe de tocar en el abdomen con el tórax. Entonces, para hacer el Murphy positivo, le tengo que decir a la paciente que respire profundo y cuando respira, el hígado desciende y yo puedo palpar su borde anterior, ¿ok? O borde inferior. Y esa palpación, si llegase a ver alguna zona de inflamación hepática, lógico, al paciente, en este caso a la paciente le va a doler y voy a decir que es Murphy positivo. Entonces el Murphy positivo me sugiere que hay algo en las vías biliares y pues solicito un ultrasonido. Entonces solicito la ecografía biliar y vías biliares y reportan 2 cálculos de 20 y 25 milímetros en la bolsa de Harman, ¿ok? De la vesícula biliar. Entonces ya le puedo decir a la paciente que tiene una litiasis vesicular y que los litos están obstruyendo a la vesícula biliar y está ocasionando el dolor. Entonces, vuelvo otra vez, tiene factores de riesgo para tener una litiasis vesicular. Una es la obesidad,
2 es el antecedente de ser diabética. 3 es el dolor irradiado hacia dónde. Si lo vemos, si me regreso, aquí dice vesícula biliar y claramente les platico que la vesícula biliar se puede irradiar hacia la región escapular, aquí la vemos, miren, pero también el dolor puede irradiarse hacia la región cervical. Y ya les platiqué por qué, por irritación del diafragma y del nervio frénico que se adosan sus fibras con el nervio subclavio. Entonces duele el hombro también. Entonces sí cumple las características del dolor referido. Bien, para esto vamos a platicar de la vesícula biliar, ¿ok? Porque es un órgano común que se llegue a enfermar en alguna persona, ¿ok? Entonces la vesícula biliar es un saco distensible. ¿Qué significa distensible? Que si se llega a llenar de bilis, de líquido y de pus, va a crecer de tamaño. Eso es lo que significa distensible. Tiene forma de pera, como lo podemos ver aquí, y pertenece a las vías biliares extrahepáticas. Si me regreso a esta imagen, este es el hígado, esta es la vesícula biliar, este es el conducto hepatoduodenal, este es el aumento menor, este es el aumento mayor, este es el estómago, que a ustedes ya lo vieron, esófago, fondo, cuerpo, anso pilórico y píloro, lógico, y este es el duodeno. Entonces estamos viendo la vesícula biliar y hoy aprendemos que es un saco distensible en forma de pera o piriforme que pertenece a las vías biliares extrahepáticas. ¿Cuánto almacena de bilis? De 30 a 60 centímetros cúbicos, que es aproximadamente máximo 200 a 250. Se han quitado vesícula biliar con 900 hasta 1000 litros aproximadamente y no debería ser así, ¿ok? Se puede romper también, desgraciadamente. ¿Y dónde se va a localizar la vesícula biliar? En la fosa cística. Si yo quito la vesícula, la fosita que queda aquí se llama fosa cística y se encuentra en la cara inferior del hígado. Esta es la cara inferior del hígado, ¿ok? Bien. Entonces, la vesícula biliar no produce bilis. No, ella almacena la bilis que se produce y que ya no necesitamos. ¿Qué significa? Que cuando nosotros comemos una comida grasosa, ejemplo, unas carnitas, unas cochinitas, unas carnitas o algo que tenga mucha grasa, un pozole. Entonces, ¿qué pasa? La vesícula biliar manda su bilis hacia las vías biliares extrahepáticas, mientras no utilizamos la vesícula biliar. Significa que la vesícula biliar almacena la bilis que va a saponificar las grasas muy concentradas en los alimentos. Ok, con respecto a la vesícula ya mencionamos que tiene forma piriforme en forma de perita, tiene un fondo, que es este que estamos viendo, el fondo es el extremo ciego y redondeado, se extiende hasta el borde anterior del hígado, significa que cuando hacemos la maniobra de Murphy, que palpamos el borde anterior o inferior del hígado, estamos palpando el borde, el fondo de la vesícula biliar. Posee abundante músculo liso y se localiza, lógico, en el noveno espacio intercostal y cuando hacemos una inspiración profunda, pues desciende hasta el borde costal. El cuerpo de la vesícula biliar es una porción larga y cilíndrica, posee abundante tejido elástico, almacena y contiene bilis. El infundíbulo y el cuello tiene forma de una S alargada, posee las glándulas de Luscan, estos son muy importantes en histología, y aquí miren se encuentra una dilatación que se llama la bolsa de Harman. No todos tenemos la bolsa de Harman, aquí no hay bolsa de Harman, le voy a dibujar cómo se ve una bolsa de Harman. Ahí también, esa es la bolsa de Harman. Entonces, esta no tiene bolsa de Harman. Cuando se forman los cálculos biliares, en la bolsa de Harman se meten. Si llegase a tener alguna persona bolsa de Harman, ¿ok? Y entonces, como se mete aquí, en la bolsa de Harman pueden obstruir
al conducto cístico, que el conducto cístico es el conducto que saca la bilis de la vesícula biliar y también mete la bilis a la vesícula biliar. Entonces está fuera del óvulo cuadrado del hígado a nivel del 10º cartílago costal. Entonces un médico puede tocar el fondo y si la bolsa está muy dilatada también puede tocar a la bolsa de Harman, ¿ok? Lógico, no sabemos cuando estamos palpando si es el fondo o la bolsa, pero sí sabemos que la vesícula está inflamada a través del signo de Murphy. Y como sabemos, tenemos al conducto cístico, que es este que está aquí. Entonces, pregunta de examen, ¿cuál es el conducto que sale de la vesícula biliar? Pues el conducto cístico es un conducto de aproximadamente de 2 a 4 centímetros de longitud, posee un diámetro de 0.5 a 3 milímetros, y fíjense que si yo abro el conducto cístico, como lo vemos en esta imagen, dentro del conducto cístico tiene unas válvulas en espiral que se llaman válvula de Heister. Esas válvulas permiten, otra vez, escuchen bien, imaginémonos que este cristiano acaba de comer chicharrón. Vamos a poner aquí pedacitos de, ya no se llamaría chicharrón ahí, lógico, ahí se llama bolo alimenticio, ¿ok? Entonces este es el bolo alimenticio ya digerido por el estómago, ¿ok? Muy bien. Entonces el vaciamiento gástrico. Cuando se encuentra esto, si no tiene bastante grasa, imagínense, no tiene demasiado grasa, la bilis va a venir directamente del hígado porque no tiene demasiada grasa. Y va a bajar, miren, por el conducto colédoco. Este es el conducto colédoco. Y aquí va a venir la bilis con poquita grasa, la comida. Pero si ya el kilo, que es el que produce el hígado, llegase a estar demasiado rico en lípidos, entonces la vesícula biliar va a agarrar sus lípidos, lo va a sacar por el conducto cístico, por la válvula de Heister, lo va a meter al colédoco y va a colocar aquí la bilis muy fuerte, concentrada para saponificar esas grasas que están ahí. Ahora, si alguien me pregunta, oye, doctora, ¿y si ya le quitaron la vesícula? Porque suele pasar, pues no va a tener esa bilis concentrada, no va a saponificar demasiada la grasa y una grasa puede ocasionar en un paciente un colon irritable o una esteatorrea. Una esteatorrea es cuando el excremento sale con demasiada grasa y hasta flota en el agua, vamos, de un inodoro. Muy bien, esa sería una de las funciones. Otra de las funciones de la vesícula biliar, voy a poner otro color. Imagínense que ya la bilis del hígado, proveniente del hígado, pasó por aquí y ya ayudó un poco a los alimentos, pero sobró un poquito de bilis aquí en el conducto colédoco. Entonces la bilis sobrante se regresa por reflujo retrógrado hasta el conducto cístico, pues la válvula de Heister permite entrar y salir, y entonces el resto de bilis que quedó de la vesícula biliar, no, del conducto cístico, se almacenará en la vesícula biliar. Esa es la característica que tiene. Por eso la vesícula biliar almacena bilis sobrante de alguna de las saponificaciones de la grasa, ¿ok? Y la va a almacenar, la va a concentrar en su fondo y la va a hacer más biliar, ¿ok? Con más sales biliares. ¿Quién irriga al conducto cístico? Estas son preguntas totalmente de examen, ¿ok? Porque cuando un cirujano quita al conducto cístico y a la vesícula biliar, necesita saber la arteria cística. Entonces la arteria cística es rama de la arteria hepática derecha y esta de la arteria hepática común y esa del tronco celíaco. Mide 2 milímetros esa arteria. Pero si el cirujano no llegase a encontrar a esa arteria, ¿qué sucede? Puede desangrarse el paciente 2 litros de sangre en un minuto por esa arteria hepática, esa arteria cística que viene de la arteria hepática derecha. ¿Por qué esa arteria sangra demasiado? Porque es proveniente, vuelvo otra vez, la arteria cística la origina la arteria hepática derecha, esa la origina la arteria hepática común, la arteria hepática común la origina la arteria que es el tronco celíaco,
y el tronco celíaco es una rama impar de la aorta abdominal a la altura de T12. Entonces, como viene de la aorta, no directamente, pero sí a través de sus ramas, puede ocasionar una hemorragia y matar al paciente en plena cirugía, un choque hipovolémico. Entonces, esta arteria se bifurca en el conducto cístico en dos ramas, una rama superficial que irriga la cara inferior de la vesícula biliar y una rama profunda que irriga la fosa cística en su cara superior, ¿ok? Entonces, si yo dibujo, voy a poner de nuevo la imagen. Si yo dibujo a la arteria cística, entonces vamos a poner aquí viene la arteria cística y da su rama, que sería su rama superficial, que irriga la cara inferior, que sería esta, miren, la cara inferior de la vesícula biliar, y su rama profunda, que irriga la vesícula biliar, aquí, junto con la fosa cística, que aquí estaría la fosa del hígado, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el detalle de esta arteria cística? El origen. Aquí me dice que la mayoría de las personas se origina de la arteria hepática derecha, en la mayoría. Pero esta arteria tiene diferentes orígenes. ¿Qué significa? Puede ser la arteria hepática derecha, que es lo clásico, pero se puede originar de la arteria hepática accesoria o aberrante, de la arteria hepática izquierda, de la bifurcación de la arteria hepática común, de la arteria hepática común, de la arteria gastroduodenal, de la arteria pancreático-duodenal superior, de la arteria gástrica derecha, del propio tronco celíaco, de la mesentérica superior, de la gastroepiploica derecha o, miren, de la aorta abdominal. Entonces, como esta arteria tiene múltiples orígenes, y me van a decir, oiga, doctora, ¿y cómo puede saber el origen el médico? Hasta que vea la vesícula biliar, hasta que siga el trayecto de la arteria, pues va a saber el origen, ¿sí? Mientras el cirujano entra ciega y no sabe cómo, vamos, no sabe en este caso cómo puede encontrarse a la arteria. Por eso es que si el cirujano liga una arteria que no es la arteria cística y corta la vesícula biliar, imagínense que el cirujano dice que ligó la arteria cística pero ligó otra, porque se confundió, porque esta tiene diferentes orígenes, ¿ok? Entonces corta el conducto cístico, corta la vesícula biliar y la arteria queda descubierta, lógico, chisquea. Y de aquí que encuentres una arteria en todos estos espacios, pues mientras el paciente corre riesgo de morir con hemorragia, ¿va? Va a decir, oiga doctora, y si hay una hemorragia severa, ¿qué pasa? Pues se va a tener que ligar a la arteria hepática común. Desgraciadamente, si ligas a esta arteria, pues corre riesgo de que el hígado, el páncreas y el duodeno queden sin vascularización, en lo que él logra encontrar dónde está la hemorragia, ¿ok? Muy bien, vamos a seguir. Y bueno, quito un poquito de rayoteo aquí para que puedan verlo bien. Y vamos a ver, el drenaje venoso de la vesícula biliar va a estar dado por la vena cística y el plexo venoso epicoledociano, significa que está por arriba del colédoco. Los ganglios linfáticos son ganglio linfático cístico, que está cerca del conducto cístico, ganglios del hiato. Esta se refiere al hiato de Wislow, ya después lo vamos a ver. Ganglios pericoledocianos, que son alrededor del conducto colédoco, y ganglios pancreatoduodenales posteriores. Fíjense que es raro, pero se da el cáncer de la vesícula biliar. Sobre todo en los pacientes muy adultos, ¿ok? No quiere decir que todos los adultos tengan cáncer de la vesícula biliar, pero es frecuente. Entonces, cuando la vesícula biliar llega a tener cáncer, su metástasis puede ser hepática o pancreática. Entonces, un paciente que curse con un cuadro de pancreatitis, y más si es adulto, pues hay que descartar de que sea una obstrucción biliar por cálculo o que sea un cáncer, ¿ok? De la vesícula biliar. Muy bien, ¿quién inerva la vesícula biliar? Bueno, lo inerva el plexo celíaco, que viaja a través de la arteria hepática, y este plexo celíaco, como ustedes lo pueden observar aquí,
posee fibra del 10º par craneal, que es el nervio vago, pero del lado izquierdo, nervios simpáticos preganglionares de los segmentos medulares T8 y T9. Muy bien, ¿hasta aquí hay alguna duda de lo que estoy explicando de la vesícula biliar? Creo que ¿Nada? no. Porque Ok. El drenaje venoso dijo que era por la vena cística y por... Aquí está, acuérdense, miren. Ahí está. Y el plexo venoso epicoledociano. Ahorita. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, como ya le platiqué, la vesícula biliar tiene una cara superior, una cara inferior, el fondo de la vesícula biliar tiene un fondo, tiene un cuerpo, tiene un cuello, en algunos cristianos tiene la bolsa de Hartmann, y tenemos el conducto cístico, véanlo por favor, que se une con el conducto hepático común. Este es el hepático común porque viene del hígado y se forma por el hepático derecho, el hepático izquierdo y el hepático medio. Formaste el hepático común. Ese es el conducto cístico, une el conducto cístico con el hepático común y formas al colédoco, que es este de aquí. Entonces la cara superior o hepática de la vesícula biliar se une a la fosa cística a través de un tejido conectivo y aquí desemboca la vena císticas. La cara inferior de la vesícula biliar está cubierta por peritoneo visceral, es libre y miren esto, eso sí te lo tienen que aprender, y el grosor de la pared de la vesícula biliar es de 2 a 3 milímetros aproximadamente. Y aquí está cómo se puede medir esos 2 o 3 milímetros a través del ultrasonido. Y aquí vemos que esta pared está engrosada. Y este engrosamiento que estamos viendo, si ven como en forma de un anillo, ese anillito no debería verse en el ultrasonido. En el ultrasonido se debería ver todo esto color oscuro, pero no. En ultrasonido esto se ve de un color más denso. Entonces estamos viendo algo que se llama barro biliar. El barro biliar está formado por calcio, por bilirrubina y por colesterol. Y este barrito es el origen de las piedritas de la vesícula biliar, de los cálculos biliares. Lito significa cálculos, ¿ok? O piedritas. Entonces, como ya sabemos, la vesícula biliar se localiza en la fosa cística de la cara inferior del hígado. Lógico, almacena bilis, mas no produce bilis, almacena bilis, esa bilis que está bien almacenada para la grasa. Y lógico, vamos a tener aquí algo que se llama barro biliar. Ok, para platicar de la bilis, pues hay que saber qué es la bilis, y eso lo ven en bioquímica, ok. Todas las escuelas de medicina ven bioquímica de bilis, ok. Entonces, con respecto a la bilis se produce de 500 a 1500 mililitros en cada 24 horas en el hígado, ok. Estoy hablando de la bilis hepática, no estoy hablando de la bilis que almacena la vesícula biliar. Al final, pues la bilis que almacena la vesícula biliar procede del hígado. Entonces, nosotros formamos de 500 a 1500 mililitros cada 24 horas en el hígado. Se forma por la secreción activa de las sales biliares, del bicarbonato, del colesterol, de la absorción del agua y de los electrolitos de sodio y cloruro, ¿ok? Me preguntarán, oiga doctor, ¿y de qué depende que produzca de 500 a 1500? De la ingesta de alimentos. Si su paciente ingiere demasiadas proteínas y demasiada grasa, pues va a tener más producción de bilis. Si no ingiere demasiada comida rica en grasa, pues lógico, eso va a disminuir su producción, lógico, de bilis, ¿ok? Entonces la característica va a depender
de la producción de la bilis es la ingesta de alimentos. ¿Cuál es la función de la bilis? La bilis neutraliza el quimo, que así se llama lo que nos va a dar el estómago al duodeno, neutraliza el quimo que tiene un pH de 5. Miren. Entonces, algo que va a hacer, aquí le explico, miren, neutraliza el quimo. El quimo se le llama quimo a lo que te va a originar el estómago. Entonces, el estómago cuando digiere los alimentos a través de enzimas proteasas, ¿ok? Porque la amilasa empezó desde la cavidad oral. Entonces, cuando el estómago vacía el alimento del estómago al duodeno, produce el quimo. Y el quimo va con un pH, mire, de 2, que es el pH de la Coca-Cola. Por eso algunos dicen, ay, que la Coca-Cola hace daño en el estómago. Bueno, en primer lugar sí hace daño, porque la Coca-Cola tiene mucha glucosa y la glucosa pues afecta y hace riesgo de tener diabetes, ¿ok? Pero cuando el quimo del estómago se vacía al duodeno, entonces el quimo tiene un pH de 2. ¿Qué es lo que hace la bilis? La bilis hace que este pH muy ácido se vuelva menos ácido. Entonces lo va a transformar a un pH de 5. ¿Ok? Si no llegase a transformar la bilis, ese pH de 5 se perforaría el duodeno con el puro pH. ¿Ok? Primero originaría una duodenitis, que si no se corrige farmacológicamente y con hábitos alimenticios, entonces puede perforar el duodeno. Entonces, por eso neutraliza el quimo a un pH de 5, de 2 a 5 lo pasa. Favorece la digestión de las grasas porque es como tu jabón Acción con tu jabón Salvo, saponifica la grasa, que es una parte que lo van a ver en bioquímica, pues no me meto yo, y esa saponificación hace que las grasas de gran tamaño se vuelvan grasas de pequeño tamaño. Y esas se llaman micelas, ¿ok? Micelas grasosas. Y esas micelas van a permitir que se absorben los lípidos y formen el kilo. Kilo, quimos es del estómago. Y kilo, así como lo escuchan, kilo, nada más que le van a poner con cuba, kilo. El kilo es el resultado de la saponificación de la grasa y es el que va a absorber los vasos linfáticos, ¿ok? Van a ser transportados por lipoproteínas hacia el hígado. Muy bien. Entonces permite la absorción de los lípidos, todo eso lo ven en bioquímica. Mantiene soluble el colesterol para que pueda ser transportada sobre todo por la lipoproteína de baja densidad hacia el hígado y elimina la bilirrubina y el exceso del colesterol, ¿ok? Eso es lo que hace la bilis nada más. La contracción de la vesícula biliar y el aumento de la secreción de la bilis, ya le dije por qué algunos tienen 500 y otros tienen 1500, se debe a alimentos copiosos, grasas del duodeno, a una hormona que se llama motilina y se debe a la colecistocinina, ¿ok? Que es otra hormona que origina el intestino. Por eso nuestra paciente tiene mucho dolor y lo primero que le vamos a preguntar es qué estaba haciendo antes de que tuviera dolor. Y más seguro la pacientita diga que estaba comiendo. Y si nosotros le preguntamos qué estaba comiendo, pues más seguro me diga una comida copiosa o una comida rica en grasa. Entonces eso le despertó un dolor, un cólico biliar, así se llama, cólico biliar. Y yo como médico pues tengo que verificar, pues tiene factores de riesgo. La obesidad y la diabetes son factores de riesgo para formar cólicos biliares a través, otra vez, del barro biliar. Ya le dije que el barro biliar es ese que se va acumulando en el interior de la vesícula biliar y que está conformado por calcio, bilirrubina y colesterol. Bien, vamos a seguir. Y ¿dónde va a salir la bilirrubina? Ok, igual es clase de bioquímica, ok, por eso bioquímica es importante en ciertos elementos clínicos, ok. Entonces, de todas maneras, si no lo ve en bioquímica, pues se ve en histología. Los glóbulos rojos tienen en su interior un grupo que se llama hemoglobina.
Entonces, la globina es una proteína y este que le estoy enseñando es el grupo hemo. El grupo hemo, como lo van a ver en bioquímica y también lo ven en histología, está conformado por 2 propinilos, miren, 4 grupos metilos. Vamos a ver 1, 2, 3, 4 grupos metilos, 2 vinilos, que aquí lo podemos ver, y el grupo pirrol, que serían 4 grupos pirrol. Cuando el eritrocito, voy a dibujarlo para que se den idea. Vamos a dibujar aquí un eritrocito. Cuando el eritrocito cumple 120 días, como le van a enseñar en histología, 120 días, el eritrocito es eliminado por el vaso. Vamos a dibujar aquí el vaso. Entonces el vaso, a través de sus macrófagos, digieren y fagocitan al eritrocito y durante la fagocitosis se libera la protoporfirina 9, que sería esto que estamos viendo aquí. Y la protoporfirina 9, una vez liberada, se va al hígado por la vena porta. Y en el hígado sucede esto que estamos viendo aquí, que no es otra cosa que la transformación de la protoporfirina 9 en la bilirrubina. ¿Estamos? Quiere decir que la bilirrubina tiene los desechos del eritrocito en su grupo hemo. ¿Estamos? Su grupo hemo de hemoglobina. Y por lo tanto, si un paciente llegase a tener rupturas de eritrocitos, que se llama en este caso lisis, ¿ok? Lisis celular. Entonces, si llegase a tener demasiada ruptura de eritrocito, eso puede ocasionar una anemia y en los pacientes ocasiona ictericia. Ictericia es la coloración amarilla por aumento de bilirrubina en el torrente sanguíneo, ¿ok? Y pues es malo porque, lógico, estamos liberando bilirrubina y esa bilirrubina se deposita en todos los órganos, sobre todo en el cerebro, ¿ok? Bien, seguimos. Y aquí quito un poquito para que puedan ver lo que continúa. Entonces nosotros tenemos médicos algo que se llama vías biliares intrahepáticas, que ya lo vamos a ver en el hígado. Estas se unen y forman los canalículos biliares de Henry. Estas se unen y forman los colangiolos o conductos biliares intralobulares. Estos se unen y forman los conductos biliares interlobulares. En total, ustedes van a tener un conducto hepático derecho, un conducto hepático medio, un conducto hepático izquierdo. Y los 3 conductos hepáticos derecho, medio e izquierdo, esto estoy hablando dentro del hígado, se unen y te forman a un conducto que se llama conducto hepático común. Y el conducto hepático común es el que se une con el conducto cístico de la vesícula biliar. Aquí pongo la vesícula biliar. Y todo esto te va a formar otro conducto que se llama colédoco. Esto lo vemos más adelante con más detalle. ¿Ok? Colédoco. Que cole significa cola, doco es tocando la cola. ¿Quién sabe quién se le ocurrió colocarle así al colédoco? Como ya platiqué, nuestra pacientita viene con dolor, ¿ok? Y el dolor, pues le pregunto, vamos a ponerle nombre Luisa. Señora Luisa, del 1 al 10, ¿cuánto le duele la vesícula biliar? Y Luisa me dice 10. Y hasta no aguanta el vómito y vomita enfrente de mí, ¿ok? Como ya sabemos, aquí el dolor, como no es específico, lo vamos a estudiar ahora no por las 9 regiones del abdomen, sino por los cuadrantes del abdomen. Acuérdense que está mal dicho decir los 4 cuadrantes, porque la palabra cuadrante significa 4, ¿ok? Le dices 4 regiones abdominales o le dices cuadrantes del abdomen, pero no le puedes decir 4 cuadrantes, porque lo que ya le platiqué, ¿ok? Entonces los cuadrantes del abdomen, como ya sabemos, es un plano sagital con un plano transumbilical que pasa a la altura del disco intervertebral de L4 y de L3, ¿ok? L3, L4, y por lo tanto me delimita en cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo.
y ya ustedes se saben el contenido de esos cuadrantes. Entonces, ¿por qué duele en el cuadrante superior derecho? A un paciente le puede doler solamente el cuadrante y no irradiarse a ningún lado porque se encuentra inflamada la vesícula biliar. No toda la inflamación de la vesícula biliar puede ser originada, médicos, por, ¿cómo se llama? Por piedritas. También puede ser originada por bacterias. Me va a decir, oiga, doctora, pero ¿cómo por bacterias? Fácil. Aquí ustedes ya saben que está el hígado, ¿sí o no? Está la vesícula biliar, que ya la vimos. Está su conducto cístico, que este se une con los hepáticos común y formó el colédoco. Y el colédoco va al duodeno, ¿ok? El duodeno. Si en el duodeno llega a haber bacterias como E. coli, que es una bacteria que siempre anda donde quiera, o puede haber un parásito, ¿ok? Entonces cualquier cosa se puede meter por el conducto colédoco, irse por el conducto de la vesícula biliar, que es el cístico, y alojarse la bacteria en la vesícula biliar. Entonces la bacteria más común de la vesícula biliar es la bacteria E. coli, ¿ok? Escherichia coli. Entonces esa bacteria puede originar pus en el interior de la vesícula biliar y eso originar una inflamación en el cuadrante superior derecho. Entonces aquí, si me llega a doler, me está doliendo por los nervios simpáticos de T5 y T9 y también por el nervio esplácnico mayor, ¿ok? Hoy aprendí que hay un nervio esplácnico mayor, lógico, si hay uno mayor, hay uno menor. Esos nervios son los que hacen que el paciente tenga dolor en el cuadrante superior derecho. Y como ya les platiqué, en esta zona vamos a tener, aparte del cuadrante superior derecho, de tener el hígado y la vesícula biliar, vamos a tener parte del duodeno y el yeyuno. Entonces, el duodeno y el yeyuno, eso es parte de bioquímica, esto es parte de histología, es muy importante, y también de bioca. El duodeno y el yeyuno tienen estas células. Estas células, miren, liberan colecistocinina, que es una hormona importante para el vaciamiento de la vesícula biliar. Entonces, cuando una persona está comiendo, ¿ok? Y a través de las células del duodeno y el yeyuno, que son estas que podemos ver aquí, miren, en su imagen histológica, van a liberar colecistocinina. ¿Por qué se llama colecistocinina? Porque es la hormona que comprime al colédoco, ¿ok? Cinina significa movimiento y colecisto significa del colédoco, ¿ok? Entonces esta colecistocinina, una vez liberada, comprime al colédoco, pero si el colédoco llega a tener un cálculo biliar o la vesícula llega a tener un cálculo biliar, pues lógico, el paciente se va a revolcar del dolor, ¿ok? Porque va a tener dolor en el cuadrante superior derecho por la inervación antes mencionada, ¿ok? Entonces, quito aquí esto para que lo puedan ver bien. Espero que le hayan entendido esta parte. Significa que si yo les pregunto, médico, en su examen, paciente masculino de 34 años de edad, ingiere comida copiosa. Copiosa significa más de, son comidas que está comiendo la hamburguesa, más aparte la orden de la papa, más aparte unos bonles, es una comida copiosa, ¿ok? Refiere dolor en el cuadrante superior derecho. Ok, ¿a qué se debe el dolor? Entonces ustedes pueden, pues se debe a una inflamación de la vesícula biliar. ¿Qué nervios están ocasionando que el paciente tenga dolor en el cuadrante superior derecho? Ustedes van a poner simpáticos de T5 a T9 y nervio esplánico mayor. Otra pregunta de examen, ¿cómo se llaman las células que tiene el duodeno y el yeyuno que producen colecistocinina? Y ustedes dicen, las células I, ¿ok? Y esas son las células que van a permitir la colecistocinina, y la colecistocinina, su principal función es el vaciamiento de la vesícula biliar. Pero esa vesícula no se puede vaciar si está tapada por un cálculo biliar, ¿ok? Eso es la parte que comprende. Entonces la contracción y el vaciamiento de la vesícula biliar, al liberar calcio por las células acinares, esas células acinares se encuentran en el epitelio de la vesícula, permite el aumento de guanocimo monofosfato cíclico. Y por lo tanto,
la contracción de la vesícula biliar, miren, inducen a las células S para liberar secretina, pues es S, y producir el jugo pancreático alcalino, bicarbonato, y neutraliza el jugo gástrico, que es el quimo, ¿ok? Muy bien. Y aumenta la motilidad del intestino delgado y del colon. Por eso después de 2 horas de haber comido, muchas pacientes, o antes si llegasen a tener colon irritable, muchos pacientes pues quieren ir al sanitario por lo mismo, ¿ok? Y esto aumenta la contracción del esfínter pilórico, que el píloro es el que une el estómago con el duodeno, con la secretina, evitando el reflujo del duodeno hacia el estómago. Traducción en español, no solamente la colecistocinina y la célula C, la secretina, van a permitir el vaciamiento de la vesícula biliar, sino también se permite el vaciamiento del estómago al duodeno, ¿ok? Y aquí vamos a tener otra hormona que se llama la gastrina, más la colecistocinina, estimula la secreción del glucagón. El glucagón es el que están viendo en histología, que te permite la liberación de, lógico, la glucosa, y al mismo tiempo tiene que ver con la liberación de la insulina. Pero todo esto que estoy platicando, que le vuelvo a platicar por si la duda hay algún despistado que está con el celular y no está poniendo atención, entonces tenemos que la contracción, el vaciamiento de la vesícula biliar es por la colecistocinina de las células I del duodeno y el yeyuno. Espero que lo vean en histología. Esto induce las células S para liberar la secretina y producir jugo pancreático, que ese jugo pancreático va a ir por el conducto pancreático principal que estamos viendo aquí. Aumenta la motilidad por la motilina, porque hay una hormona que se llama motilina del intestino delgado y el colon. Y todo esto, tanto la colecistocinina como la secretina de la célula C, como el jugo pancreático, me va a permitir aumentar la contracción del esfínter pilórico junto con la secretina y evita el reflujo. Significa que vaya de nuevo el alimento del duodeno al estómago, sino siempre vaya del estómago al duodeno. La gastrina, que es del estómago, más la colecistocinina, estimula la secreción del glucagón en las células beta pancreáticas, ¿ok? Muy bien. Entonces, todo esto, lógico, yo se los menciono de tipo anatómico, a grandes rasgos, pero todo eso médico lo tienen que ver, lógico, en bioquímica, en histología, ¿ok? Y si no lo ven, porque hay alumnos que me dicen, doctor, es que ese no lo he visto, ahí están los libros, pueden leerlos, y si tienen alguna duda, pues ya me preguntan, ¿ok? Muy bien. Entonces, ese nada más fue por el dolor en el cuadrante superior derecho. Entonces, el dolor del cuadrante superior derecho se debe a toda la parte bioquímica de la secreción de la bilis y del vaciamiento del estómago hacia el duodeno. Hay un micrófono prendido, por favor. Gracias. Ahora, tenemos que hay pacientes que le duele el epigastrio. Aquí está. Cuando le duele el epigastrio, el dolor es originado por el plexo celíaco. El plexo celíaco lo forma el 10º par craneal izquierdo. Estamos, 10º par craneal izquierdo. Y los segmentos medulares de T5 a T11. Ahí van a formar esa parte del plexo celíaco. Entonces el dolor es de tipo visceral, le duele demasiado el epigastrio y uno piensa que es el estómago, pero no, es la vesícula biliar inflamada. Cuando a un paciente le duele la región escapular, como lo estoy mencionando aquí, el dolor de la escapular es un dolor tirante y opresivo y se debe a la contracción de los músculos intercostales inervados por el 5º y el 10º nervio intercostal. ¿Por qué? Como la vesícula biliar, cuando está tapada, empieza a sacar bilis en su superficie, hace peritonitis. Y el peritoneo que cubre de la 5ª a la 10ª costilla, lógico, del lado derecho, se inflama y el dolor se irradia hacia la región escapular. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir. Y esto tiene que ver con los dermatomas, el dolor. ¿Ok? Y acordémonos que el hígado lo cubre de la 5ª a la 10ª costilla
Imagínense que aquí una vesícula biliar muy inflamada, la vesícula empieza a sacar bilis de sus paredes porque está a punto de romperse. Esa es la parte más peligrosa de una vesícula biliar, que se rompa. Entonces, como empieza a sacar bilis, irrita todo el peritoneo del quinto al décimo espacio intercostal y el dolor se irradia a la región escapular. Ahora, ¿por qué duele el reborde costal? Acuérdense que empezamos primero con el dolor del cuadrante superior derecho, de ahí nos fuimos al dolor del epigastrio, de ahí nos fuimos al dolor escapular. Ahora mi pregunta es, ¿por qué duele el reborde costal? El reborde costal duele por una inflamación del peritoneo parietal. El dolor es somático, ocasionado por contracción del músculo oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen, y se debe a una irritación peritoneal, ¿ok? Y es un signo de defensa. ¿Y por qué duele la vesícula biliar hasta el cuello? Pues por comida copiosa, es un dolor insoportable de 30 minutos aproximadamente después de las 2 horas de ingesta alimentaria y que se haya secretado colecistocinina, secretina, gastrina y glucagon. ¿Ya vieron cuántas cosas han pasado ahí? Y es un dolor nociceptivo. Nociceptivo significa que hay una lesión del sistema biliar y de la cara inferior diafragmática, y este dolor está inervado por el nervio frénico, C2, C3, C4 y C5, que son las ramas que lo forman. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué aprendieron con esto? Aprendimos que la vesícula biliar, está duro su diagnóstico, duele en el cuadrante superior derecho cuando se está llevando a cabo los procesos digestivos. Duele en el epigastrio, duele en la región escapular y duele en el reborde costal y va a doler en el hombro del lado derecho. Quiere decir que puede venir tu paciente con diferentes sitios de dolor o con todos esos sitios dolorosos, ¿ok? Y si tú no sabes anatomía, pues vas a dar un mal diagnóstico. Muy bien. Entonces, esto es importante. La pregunta que haremos, ¿cómo se exploraría la vesícula biliar tomando en cuenta la anatomía? En primer lugar, nosotros tenemos una triada que se llama triada de Charcot. La triada de Charcot es clásica, ¿eh? Es dolor en hipocondrio derecho, sobre todo por procesos metabólicos. Ictericia, ya platiqué por qué, cuando la vesícula biliar está obstruida, lo que origina es que el hígado ya no puede hacer la bilirrubina directa de la indirecta, y la bilirrubina indirecta aumenta eso lo ven en bioquímica igual, aumenta la bilirrubina indirecta, sus valores en el torrente sanguíneo, y hace que el paciente tenga ictericia, se ve amarillito. Y si se acompaña con fiebre, híjole, debemos de pensar que la vesícula biliar ya se infectó de E. coli. E. coli es la bacteria más común infectar a la vesícula biliar. Entonces nosotros tenemos que hacerle al paciente el signo de Murphy. Ya vieron que la mano del lado izquierda del paciente está en la región, miren, lumbar. Su mano del lado derecho está, miren, extendida, tocando el reborde costal. Le decimos al paciente, respire por favor, y cuando respire, ¿qué hace? Baja el hígado y nosotros podemos palpar la vesícula biliar. Entonces el signo de Murphy puede ser con el paciente en decúbito dorsal o con las rodillas flexionadas, con la mano izquierda o la mano derecha, dependiendo si eres diestro o ambidiestro. Hago la palpación profunda de la parte post inferior del reborde costal derecho. Pido al paciente que realice una inspiración profunda, y a tocar la vesícula biliar, la respiración del paciente se detiene súbitamente y lógico, brinca el dolor, ¿ok? Entonces le voy a decir, sin necesidad de tener el ultrasonido, yo le digo al paciente, usted tiene un signo de Murphy positivo. Significa que si yo mando a hacer un ultrasonido, miren, aquí es que está padrísimo, ¿eh? Voy a encontrar a los cálculos de la vesícula biliar, ¿ok? Y ahí está, mire, el interior de una vesícula biliar con cálculos. Y me dice, oye, doctor, ¿cuántos cálculos puede encontrar la vesícula biliar? Yo he contado hasta 200 cálculos en una vesícula biliar, ¿ok? Y bueno, mañana vamos a ver la clasificación de los cálculos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Ya se dieron cuenta, médicos? A ver, ¿qué tanto nos falta? Ay, pues no, ya de una vez lo acabamos.
Entonces, los cálculos de la vesícula biliar son los siguientes. Miren, hay cálculos de colesterol, son los más comunes. Está formado por barro biliar, calcio, bilirrubina y colesterol. Ahí están, son esas bolitas de color amarillita. Están los cálculos negros, formados por pigmentos poliméricos, negro fosfato carbonato, y estos son por bacterias, ¿ok? Y cirrosis hepática. Y están los cálculos marrones de color, bilirrubinato, calcio, y estos son más de bilirrubinas, ¿ok? Y son los cálculos que encontramos por lo general en la obstrucción de las vías biliares. Sin embargo, cualquiera de estos cálculos pueden obstruir las vías biliares. Como ya platicamos, el dolor cuando inicia, cuando nuestro paciente tiene ingesta de comida copiosa o abundante en grasa. ¿Y cuál es la cirugía? La colecistosis, en este caso sería la coledocolitíasis, ¿ok? Hay que quitar la coledocolitíasis con una colecistotomía, sí, así es, colecistotomía, ¿ok? Que consiste en quitar la vesícula biliar, el conducto cístico y verificar que esté permeable el colédoco. ¿Por qué? Porque un cálculo biliar me puede originar una pancreatitis por obstrucción del conducto pancreático, en este caso pancreático de Wilson, ¿ok? Pero eso lo vemos más adelante. Ok, espero que este segundo caso les haya sido interesante para que aprendan mucho. De que el dolor, ya aprendieron dónde duelen los órganos más importantes, ¿ok? Pero el dolor de la vesícula biliar, ¿ok? Por lo general